Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches o tardes noches, o depende de la hora de su país, porque en el registro nos dimos cuenta que había de 10 países registrados y pues la zona horaria es bien diferente, ¿no? Nos decían un día, ¿por qué no hacen las sesiones más temprano? Porque en mi país es la 1 de la mañana, es bien complejo pues ponernos de acuerdo para todos, ¿no? Pero bueno, gracias por estar acá. Y el día de hoy es una sesión extraordinaria, es decir, que en día lunes, generalmente son el miércoles, pero toda esta semana vamos a tener actividades y todo septiembre porque el 20 y 21 es nuestro congreso en Cancún. Ya tendrán toda la información por si nos quieren acompañar presencial o también se va a transmitir en línea. Entonces, el día de hoy con un tema bastante de actualidad y del cual tenemos que ser en lo medida que se pueda expertos, ya que pues vivimos la pandemia del COVID. Ahorita estamos que, ¿qué onda con la viruela símica? Quienes viven o vivimos en las costas del país, pues bueno, hay activación de dengue. De por sí, bueno, es común, ¿no? Pero ahorita hay muchos casos de dengue, inclusive en Morelos, también ahorita hay mucho. Entonces, derivado a esta problemática y a esta necesidad de estar actualizados, pues bueno, esta es la primer clase de nuestro ciclo de conferencias que vamos a tener acerca de virus emergentes, y cerrará con nuestro primer curso de virus emergentes, 6 clases, donde revisaremos la parte científica de investigación y molecular, y en la clase 2 la parte clínica, el manejo médico de los siguientes 3 virus, que es COVID-19, lo que hemos aprendido hasta el momento, viruela símica y la parte de dengue. Entonces van a ser 6 clases, 2, 3 y 4 de septiembre. Esa info va a estar en redes sociales y en su mail de todos lo van a tener. Entonces, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestra sesión del día de hoy, que tiene por nombre Entre virus y pandemias, desde el punto de vista de salud pública, y para ello tenemos un gran invitado y amigo de MedScientific, el doctor Juan Pablo Aguilar Mendoza. Es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, tiene una maestría en salud pública en Johns Hopkins, ahí en Estados Unidos, es director general de Medical Mission Network, y bueno, ya ha estado con nosotros en algunas clases, y bueno, ¿quién mejor que el doctor Juan Pablo para comenzar esta clase desde el punto de vista global de lo que hemos vivido de pandemias? Les recuerdo que las preguntas van a ser hasta el final. Ahorita el chat desactivado, hasta el final son las preguntas. Y el link de asistencia igual, hasta el final. Ustedes no se preocupen, disfruten la clase y vamos a aprender. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Como siempre, Uriel, estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes un poco de los temas que me apasionan y que normalmente solo con Med Scientific puedo platicar. Ujú. Pues bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Dame un segundo. Bueno, creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, todo bien, doctor. Listo. Listo, pues bueno, buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión. Espero no aburrirlos mucho con temas de epidemiología y epidemias, pero pues bueno, el doctor Uriel me hizo la invitación de participar con ustedes en este tema debido a las tendencias epidemiológicas que estamos experimentando a nivel mundial y en México especialmente. Entonces, pues bueno, la idea es platicarles un poquito, empezar con un curso crash rápido de epidemias y pandemias que todos deben de saber y después hablar un poquito de las particularidades de las tendencias epidemiológicas de las enfermedades. Uriel me prohibió hablar de fisiopatología y de las enfermedades como tal, pero bueno, les voy a dar una reseña de cómo, una perspectiva actual de cómo las enfermedades se van distribuyendo en el mundo, una perspectiva de salud global, de salud pública, para entender lo que son las pandemias, ¿no? Porque hay pandemias. Entonces, bueno, curso crash.
muy rápido para entender lo que es una enfermedad endémica, lo que es una enfermedad epidémica y lo que es una pandemia, ¿no? Entonces, la enfermedad endémica, que es lo que experimentamos, por ejemplo, ahorita en México con el COVID, lo que en este momento fue una pandemia, hoy se ha convertido en una endemia, ¿no? Lo que experimentamos con el dengue normalmente es una endemia, ¿verdad? Porque son ciclos repetitivos de la presencia de la enfermedad. Pues ya sabemos que, pues entre junio y julio va a haber un aumento de casos de COVID, ¿no? Ya sabemos que en las temporadas de lluvia vamos a tener más casos de influenza, ¿no? Ya sabemos que en los días calurosos los virus como el retavirus va a tener una tendencia a la alta. Entonces, son temporadas esperadas de presencia de la enfermedad, que también tendremos descensos de estas temporadas de la presencia de la enfermedad, pero bueno, sabemos que va a haber una tendencia normal. La enfermedad existe entre nosotros, sabemos que ahí está y estamos tal vez no preparados, pero por lo menos conscientes de que existe la enfermedad y que va a estar presente en distintos momentos del año. Una epidemia es un crecimiento en un periodo corto de tiempo, un crecimiento inesperado de la presencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? No estamos listos para que haya mucho más dengue de lo que hay, que es lo que estamos experimentando el día de hoy en México. Tenemos demasiados casos de dengue, más de los que normalmente esperaríamos, y eso es lo que se le llama una epidemia. Cuando los casos sobrepasan la tendencia normal de la enfermedad. Eso es una epidemia. Y pues una pandemia es una epidemia que cruza las fronteras de los países. Hay mucha controversia entre cuántos países. Yo sé que son la gran mayoría médicos y nos gusta decir a partir de tantos países se considera una pandemia, pero realmente una pandemia, entendamos que es una enfermedad, una epidemia que epidemia quiere decir número aumentado de casos, más número de casos de los que normalmente esperamos, que se están propagando en distintos países al mismo tiempo, con distintas magnitudes, ¿verdad? Entonces aquí les presento una gráfica en donde hablamos de, pues aquí en México nos tocó experimentar muy fuerte la pandemia en el 2009 de la influenza H1N1, ¿no? Las tendencias que estuvieron en todo el mundo, pero si se fijan, pues México fue uno de los países más afectados. El color rojo nos representa aquí los países más afectados y México fue uno de ellos. De hecho, fue el más afectado. Si nos vamos hacia las tendencias de la pandemia del COVID-19, pues también vemos que hubo muchos países afectados con distintas gamas muy distintas a lo que experimentamos en la influenza, porque en la influenza la pudimos controlar, la pudimos manejar de forma mucho más rápida y pues tenía un modo de propagación mucho menor de lo que estamos acostumbrados, ¿no? COVID-19 pero en todos los países y fue una emergencia sanitaria a nivel mundial. El H1N1 también, pero en distinta magnitud. Eso no le quita que haya sido una pandemia, ¿no? ¿Qué determina una pandemia? El modo de transmisión de la enfermedad, lo que le llamamos la infecciosidad, ¿no? Los periodos latentes e infecciosos de la enfermedad. Ahorita vamos a hablar un poquito más puntual de esto. El periodo de incubación, la inmunidad de rebaño y la movilidad, las tendencias de movilidad de la población, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué modos de transmisión vamos a tener de la enfermedad? Transmisión directa y transmisión indirecta. En el caso de COVID-19, en el caso del monkeypox, pues vamos a tener una transmisión directa de persona a persona. Normalmente puede ser respiratoria, sexual o sanguínea, ¿no? En el caso de monkeypox y COVID-19, pues normalmente respiratoria, ¿verdad? Y de transmisión indirecta, bueno, pues con un vehículo común, puede ser un fomite, puede ser algo, un plástico que haya contenido partículas del virus después de haberlas expulsado y después esa persona lo toma, lo lame
y obtiene el virus por medio de esa transmisión indirecta, ¿no? O los vectores también, en el caso del dengue, pues bueno, un mosquito que contiene la enfermedad, que la obtuvo de otra persona enferma, lo pica, va y pica a la otra persona no enferma y la contagia del virus, ¿no? Bueno, este es el modelo de transmisión del cuerpo humano muy viejo. Es un modelo muy viejo que todos debemos de conocer, de por dónde pueden entrar las enfermedades, por la boca, por la conjuntiva, una herida que te haces al rascarte, cuando un mosquito te pica hacia el capilar, por la piel, por el ano, por el tracto urogenital, por el tracto alimentario y por el tracto respiratorio. Son los medios en los que podemos tener contacto externo con la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poquito más de tecnicismos para entender lo que es una epidemia, hablando del número básico de reproducción o R0. ¿Qué quiere decir R0? Es la medida del potencial de transmisión de una enfermedad. ¿Qué tanta fuerza tiene esa enfermedad para transmitirse? ¿Ok? Entonces es el número promedio de infecciones secundarias producidas por un caso típico. Yo que tengo la enfermedad, ¿cuántas personas puedo contagiar? Oye, pues si estoy en un cuarto cerrado de 2 por 2 con 15 personas, y yo tengo COVID, ¿a cuántas personas de ese cuarto cerrado puedo contagiar? ¿A 12? ¿A 10? ¿A 9? Esa es lo que le llamamos R0 o el número básico de reproducción. El ejemplo del sarampión, el R0 del sarampión es de 15. Quiere decir que cada caso nuevo de sarampión puede producir 15 nuevos casos de sarampión al entrar en contacto con el paciente cero. Pensando, este número básico de reproducción es pensando o suponiendo que todas las personas que entraron en contacto tienen la misma susceptibilidad de obtener la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que entraron en contacto tenían los mismos chances de obtener la enfermedad. Y bueno, hay exclusión de casos secundarios cuando hablamos del R0, el número básico de reproducción. ¿Qué quiere decir? No estamos contando los casos producidos por otro caso secundario. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya contagié a Perenganito. Perenganito contagia a otra persona. Esos casos que Perenganito ya causó, no los estoy contando yo. Son solo los casos que produce el paciente cero. ¿Qué factores afectan el número de reproducción básica, el R0? La tasa de contactos en la población anfitriona. ¿Cuántos contactos tengo para contagiar en ese cuarto de 2 por 2? ¿Hay 35? ¿Hay 50? Bueno, ¿cuántos de ellos existen para que los pueda contagiar? La probabilidad de que la infección se transmita durante un contacto. ¿Qué tantas posibilidades hay de que yo entro en contacto contigo y te contagio? Y la duración de la infecciosidad. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo con el COVID-19. ¿Y qué fue lo que hizo tan fuerte el COVID-19? ¿Por qué era tan fuerte o tan probable que el COVID-19 te contagiara? Por su periodo de infecciosidad. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver, es una gráfica compleja, no se hagan mucho bolas. Lo que tenemos aquí es la línea de los 20 días. ¿Ok? Esa es una línea muy chueca que tracé yo de los 20 días. ¿Y qué quiere decir esto? Las cajitas son, este es un análisis que se hizo de muchos estudios en donde determinaban cuántos días el virus se podía transmitir después de la infección, del día cero que el paciente se enfermó, cuántos días después el virus se podía contagiar a inicios de la pandemia. Y fíjense, arriba de 20 días hay un gran número de casos que se podían transmitir arriba de 20 días, pero la gran mayoría de casos estaban por delante de los 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos durante 10 días el COVID-19 tenía una capacidad de transmitirse muy alta. Y eso es lo que hacía que el
el COVID-19 se pudiera reproducir muy rápido, o más bien no muy rápido, sino muy eficientemente entre las personas, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones debemos de cumplir para tener una epidemia desde este modelo que estamos analizando? Lo primero es que R0 debe de ser mayor que 1. Debemos de tener la capacidad de transmitir la enfermedad por lo menos a una persona cuando entramos en contacto con ello. Y el número de casos debe de estar en aumento. ¿Y qué pasa con los contactos no susceptibles? ¿Qué pasa con aquellos contactos que, por ejemplo, llamábamos en la pandemia del COVID-19 los resistentes, los que no se iban a contagiar de COVID-19? Bueno, esos casos los medimos por medio de la tasa reproductiva efectiva, que es ¿cuál es la tasa reproductiva efectiva o el número reproductivo efectivo o R en una epidemia? Es el número promedio de casos secundarios por caso infeccioso, incluyendo a anfitriones susceptibles y no susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? En la vida real, no estamos en contacto con todas las personas en un cuarto de 2 por 2. En la vida real estamos en contacto con las enfermedades en el tren, en el metro, en el camión, en el taxi, en nuestra área de trabajo, en nuestro salón, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene la enfermedad de transmitirse cuando yo estoy en contacto en la vida real? Entonces, también en la vida real voy a tener casos que no son susceptibles. Por ejemplo, en el caso del monkeypox, 50% de los casos documentados en África son personas positivas a VIH. Entonces, hay una cierta susceptibilidad de la transmisión de la enfermedad a pacientes que tienen una enfermedad preexistente. Esas las voy a tomar en consideración cuando hago el cálculo del número reproductivo efectivo o el número R. ¿Ok? ¿Qué pasa si R es mayor a 1? Esto quiere decir que que hay un aumento de casos y es el inicio de una epidemia. ¿Por qué es el inicio de una epidemia? Porque estoy considerando los casos que no son susceptibles también. Todas aquellas personas que yo sé que no se van a enfermar. Y entonces, si tengo una tasa alta de contagio de las personas susceptibles, entonces estoy teniendo una epidemia. Si R es igual a 1, quiere decir que tengo una enfermedad endémica. Perdón, aquí se lo comió la presentación. Si R es menor a 1, quiere decir que no va a existir una propagación de la enfermedad. ¿Ok? ¿Qué factores afectan R? Bueno, pues la inmunidad previa por infección, que ya me haya dado la enfermedad, eso pasó mucho con el COVID. Bueno, pues las primeras inmunizaciones llegaron muy tarde, pero la gente que ya le había dado COVID ya tenía cierta resistencia hacia el COVID y podía estar más tranquilos después de la primera infección, ¿no? O la inmunización previa, la vacunación previa. Eso también nos va a ayudar a protegernos contra la enfermedad. Bueno. No voy a andar mucho más en esto, pero simplemente decirles que la fórmula para estimar R es el número de casos que la enfermedad puede transmitir, que es el R0 por los casos identificados. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si en caso de influenza, nuestro R0, la capacidad de transmitir la enfermedad es de 12, pues nuestra tasa reproductiva efectiva es del 50%. ¿Por qué? Porque había 50% de la población que ya estaba inmunizada hacia la influenza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi R efectivo es igual a 6. Y entonces les pongo formas en las que podemos medir esto. Son cálculos matemáticos, estadísticos o de probabilidad que son muy extensos, pero que nos pueden dar mucha información. De este lado les muestro cómo fue la red de transmisión para el virus de la influenza H1N1 y cómo se fue propagando por toda Asia de forma muy efectiva. Y a comparación de esta,
tenemos aquí la del COVID-19, en donde la tasa de reproducción efectiva era mucho más alta y pudo desarrollarse a través de Asia de forma mucho más efectiva y mucho más rápida, ¿no? Hablábamos del periodo de latencia. El periodo de latencia es el periodo en el que la paciente tiene la infección y va a desarrollar los primeros síntomas. Muchas veces en muchas enfermedades, por ejemplo el COVID-19, el paciente puede transmitir la enfermedad durante el periodo de latencia. Todavía no tengo síntomas, pero estoy transmitiendo la enfermedad. Y eso, por supuesto, que condiciona a una epidemia, porque si la persona no sabe que tiene la enfermedad, pero está contagiando, pues va a ser mucho más fácil que contagie a muchas más personas. En cambio, si yo tengo una transmisibilidad del virus, puedo contagiar el virus hasta después de que presento los síntomas, pues ya sé que tengo los síntomas, sé que tengo gripa, me voy a poner un cubrebocas y me voy a quedar en mi casa y ya no lo voy a transmitir. El periodo infeccioso, pues es precisamente este, en donde puedo yo infectar, puede ser durante el periodo de latencia o puede ser después del periodo de latencia. Y el periodo de incubación, que es el intervalo desde el momento en que la infección llegó al cuerpo y la aparición de los síntomas clínicos. ¿Ok? Entonces les muestro una gráfica rápidamente de cómo funciona estos periodos en el COVID-19. Entonces, aquí tenemos el periodo de incubación del COVID-19, ¿ok? Y cuando inician los síntomas. La gran mayoría de pacientes se contagiaban después de el momento en el que aparecían los síntomas. Pero fíjense esto. Hasta este momento es cuando se daba el diagnóstico de COVID, mucho tiempo después de haberse transmitido la enfermedad. Y eso es lo que hacía tan complicado de determinar o de detectar a tiempo el COVID-19 y lo que influyó a su propagación tan importante, ¿no? Entonces, para entender, oye, ¿por qué de las tres pandemias de las que van a estar hablando en estas semanas, dengue, monkeypox y COVID-19, ¿por qué el COVID-19 fue más importante? Pues por estas características que ya vimos que son las que van a moldear o modular la capacidad de infección de una enfermedad, ¿no? Vamos a hablar de un término muy famoso, inmunidad de rebaño. Solamente quiero precisar lo siguiente con la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es muy relativa a la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Cada enfermedad va a tener su proceso distinto de inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad del rebaño? Es cuando una proporción significativa de la población ha sido inmunizada o vacunada o tiene resistencia a la enfermedad y protege al resto de los individuos susceptibles o que no han sido vacunados. ¿Qué tanta proporción de la población necesita estar inmunizada para no transmitir la enfermedad? Depende de la enfermedad. Entonces, hablar de inmunidad de rebaño es muy difícil, es muy complicado, porque todas las enfermedades van a tener distintos puntos de inmunidad de rebaño. Entonces, cuando ya tenemos una gran cantidad de personas inmunizadas, vamos a tener menor probabilidad de contacto con la infección. Y secundario a esto, vamos a romper la cadena de infección. ¿Qué quiere decir? Que ya no se va a estar transmitiendo de manera tan efectiva la enfermedad. Esa es la inmunidad de rebaño. Bueno, la inmunidad de rebaño, cuando llegamos al umbral, el número efectivo de pacientes que necesitan estar inmunizados, entonces vamos a cambiar nuestra tasa de producción efectiva a -1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ya no va a seguir avanzando la enfermedad. Bueno, hablando de pandemias, toda la vida hemos tenido pandemias. Muchas pandemias de muchos tipos y seguimos teniendo pandemias todo el tiempo. Hay muchas enfermedades que están
presentes en todo el mundo y que de repente aumentan su número de casos y se consideran una pandemia, ¿no? Entonces aquí les pongo el caso de malaria, que malaria empezó por ahí de los 1990, 1980 y tantos. Tengo aquí el caso de la viruela, por ejemplo, que es este que está aquí, que hay un descenso importante aquí antes de los 1980. ¿Por qué? Pues por las vacunas. Entonces llegó la vacuna, la Organización Mundial de la Salud empezó una tarea titánica de inmunización a todo el mundo y se logró erradicar la viruela, dependiendo del país, pero entre los 1970 y los 1980, ¿no? Y bueno, tenemos muchas otras pandemias como la del VIH, como la del tuberculosis, como cólera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos en contacto con las enfermedades infecciosas y las enfermedades infecciosas es muy probable que se hagan una epidemia y la epidemia, pues bueno, habrá factores de los que vamos a hablar ahorita para que se conviertan en una pandemia. Entonces, el primer punto que les quiero proponer es la globalización y la posibilidad de generar pandemias gracias a la globalización. Este es un concepto que existe desde hace mucho tiempo. Sabemos que la movilidad es un factor determinante para la presencia de pandemias y epidemias. ¿Qué quiere decir? La movilidad de las personas, el que las personas se estén moviendo, va a aumentar la posibilidad de casos. Sin embargo, les presento esta teoría que presenta aquí el doctor Paul Antras de la Universidad de Harvard desde un modelo económico de epidemiología económica de cómo la globalización efectivamente genera tendencias tanto para la propagación de las pandemias como para la protección de las pandemias en un efecto secundario, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las personas van a tener movilidad internacional debido al comercio internacional. El comercio internacional es gran parte del ingreso del Producto Interno Bruto de casi todos los países en el mundo. Y no hay manera que podamos frenar esto. Y para que exista comercio internacional, tiene que existir la movilidad de las personas. Y eso tiene cientos y miles de años pasando en nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, al documentar varias pandemias a lo largo de la historia, comercio y viajes que están estrechamente relacionados, se crea un marco teórico o crean ellos un marco teórico en donde podemos crear e identificar tendencias para la transmisión de enfermedades a través de interacciones humanos, algo que le llamamos el modelo susceptible infectado recuperado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar o nos va a ayudar a entender la ecuación de lo que llamamos la gravedad de la elasticidad constante. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver con más calma. ¿Qué tanto las enfermedades se están propagando en el mundo debido a los viajes de negocio? Las fricciones en salud que lleva la movilidad de las personas y algunas interacciones con las que vamos a describir en un momento. ¿Por qué existen las pandemias? Es una pregunta que hoy nos podemos responder de manera muy sencilla. ¿Por qué hay tantas pandemias últimamente? Pues bueno, quiero que vean este cuadro en donde nos dice en los últimos 14 años la tendencia de la movilidad de las personas, ¿no? Esto, lo que nos está diciendo esta gráfica es el número de personas que volaron en todo el mundo por año. ¿Cuántas personas tomaron un avión en todo el mundo? ¿No? Entonces, en el 2010 hubo alrededor de 2.7 billones, miles de millones de personas volando en todo el mundo. Y fíjense, hacia el 2024 tuvimos esta baja, que fue la baja de la pandemia. La pandemia redujo mucho, pero no tanto. Redujo a un poquito menos de 2 billones de personas viajando en el mundo. O sea que no fue tanto.
Pero después de eso, fíjense la recuperación tan importante que hemos tenido en los últimos 4 años. Hay 5 billones de personas viajando, o 5 billones de personas viajaron en el 2024 en lo que va del año. Y todavía lo que falta. Y esto fue a junio del 2024. ¿Ok? Entonces, bueno, esta movilidad, esta globalización que va a llevar a las personas a tener la posibilidad de que de un día para otro puedo estar en África y al otro día en México y al otro día puedo estar en Asia y al otro día puedo estar en Europa, y esta movilidad tan fácil, pues por supuesto que tiene un factor muy importante en la tendencia de las epidemias. Y es algo que le llamamos la externalidad epidemiológica en los viajes comerciales. ¿Qué quiere decir la externalidad epidemiológica? Quiere decir que estamos metiendo enfermedades que no son propias del país, que no se ven comúnmente y que se van a programar, ¿verdad? Entonces, estos viajes, pues bueno, traen estas enfermedades a los países y afecta la evolución de la pandemia en cada país. Pues claro, porque si en mi país está en el este de mi país empezando el brote de la enfermedad y llegan millones de personas al oeste de mi país, pues van a contagiar por ahí también y va a haber una tendencia mucho mayor de la enfermedad. En México tenemos el claro ejemplo de Cancún. Cancún recibe alrededor de 6 millones de personas por año y la gran mayoría son de Europa. Entonces ahí hay una entrada muy importante de personas, ¿no? Esto solamente es mostrarles un modelo que sucedió, que se identificó la influenza de un caso reportado en un hotel en Hong Kong y cómo este caso llevó a tener contactos en un solo día hacia Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Singapur, Vietnam y el resto de Hong Kong y algunos otros sitios de China, ¿verdad? Entonces, cómo un caso pudo llevar un contact tracing, un rastreo de los contactos a lo largo de distintos lugares del mundo, ¿no? Después, lo siguiente es que en la interacción de la globalización, cuando existe ya la infección, cuando ya la globalización nos llevó a tener tantos efectos de las enfermedades, entonces va a haber un aumento de las muertes por las enfermedades, lo que va a ocasionar una respuesta de las políticas de los gobiernos hacia el distanciamiento social, hasta hacia quedarse en su casa, y esto va a tener como consecuencia una reducción de los viajes y de la movilidad y de la globalización. Entonces, la misma globalización va a generar un efecto más acelerado a la disminución de la globalización por la cantidad de casos. Y esta reducción de viajes, este distanciamiento social, pues va a hacer que se internalice en los países la amenaza de la infección, que haya una respuesta y al reducir la movilidad de las personas, pues entonces se reduce la cantidad de contagios en la población. Entonces, este es un modelo muy actual de cómo conceptualizamos desde el punto de vista de la globalización la tendencia de las pandemias y de la transmisión internacional de las enfermedades. También tiene mucho que ver la respuesta económica y la capacidad económica de las enfermedades. Entonces aquí les presento una tabla en donde es la cobertura a nivel mundial de las vacunas del COVID-19. ¿Ok? Como pueden ver aquí, este tono azul es Asia. El tono un poco más morado es el norte de América. ¿Ok? Eh, Europa es el tono más verde y el tono morado claro es África. Pues quiero que observen toda esta tendencia que tenemos aquí. Como los países africanos, entre otros, ¿verdad? Hay otros países asiáticos, hay otros países europeos, pero en un mayor porcentaje los países africanos tienen menos accesibilidad a eh, las vacunas o la inmunización por el COVID-19, porque hay menor capacidad económica para dar respuesta a la pandemia, ¿no? Entonces, por supuesto que es un factor importante. Esta gráfica nos dice la disposición que tenían o las políticas que tenían los países para ofrecer una prueba de COVID-19 por solo tener síntomas.
Los colores azules oscuros son los que más lo tenían y los amarillos los que menos tenían. Y bueno, nuestro país está en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que era difícil obtener una prueba de COVID-19. Vamos a hablar de otro factor que tiene influencia importante en, eh, en las pandemias. Pero antes de esto, regresando a la respuesta económica y la vacunación, la población que está vacunada contra viruela tiene protección contra monkeypox. La mayor cantidad de población no vacunada en el mundo, pues está en África, y por eso en África tenemos una tendencia tan importante el monkeypox. Segundo factor que tiene influencia en la las pandemias y en la forma en que se transmiten las enfermedades y las epidemias, el cambio climático. El cambio climático tiene un factor muy importante en la presencia de las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, desde lo más básico. Al momento de que sube la temperatura, aquí les presento una gráfica, bueno, una serie de gráficas que por razones de tiempo no voy a poder explicarlas todas, pero nos habla de cómo, disculpen, la chikungunya ha incrementado su presencia y su capacidad de infección por el aumento de la temperatura en Paraguay. Entonces, es un estudio hecho en Paraguay en donde el aumento, hay una relación directa entre el aumento de la temperatura, la capacidad de reproducción de los mosquitos y la presencia de la enfermedad, rompiendo récords de la presencia de la enfermedad en Paraguay. ¿Ok? Es una gráfica muy interesante, me encantaría tener el tiempo de explicarla con más calma, pero bueno. Esta gráfica es muy bonita. Esta gráfica lo que nos dice es la exportación del mosquito hacia otros países debido al cambio climático. La exportación en este caso del sur de Asia hacia el sur de África, hacia el sureste de África y centro-este de África, de mosquito Aedes aegypti por la movilización de la gente y la movilización de la fauna debido a los cambios climáticos, principalmente el aumento de la temperatura. Se están exportando casos de dengue que no están reportados en zonas que no están reportadas hacia África, tanto del sur de Asia como de Brasil y parte de Sudamérica. Estamos también exportando hacia África, pero del otro lado los casos, el mosquito, la presencia de mosquito en estos países. Una es por el cambio climático y dos, porque los mosquitos también se suben a los aviones y también llegan a África. Los que han tenido oportunidad de viajar a África les habrá tocado ver que las aeromosas, cuando llegas, echan esta cosa, Raid Matabichos, para matar a los mosquitos al momento de que llegas al país, ¿no? Entonces, pero curiosamente, bueno, no curiosamente, pero sí de forma muy clara, vemos cómo las tendencias del cambio climático tienen un efecto importante en, en la transmisión de las enfermedades. Lo que les llamamos los factores no sociales de la salud, como son la ubicación geográfica, el clima, van a tener una influencia importante en la transmisión de las enfermedades y debemos de considerarlo, ¿verdad? El fenómeno y los cambios del fenómeno del niño en la niña, que es lo que estamos experimentando hoy en México. Hoy, este año en México ha llovido mucho más que otros años, claro, por los cambios de los efectos climáticos. ¿Y qué es lo que sucede eso? Que hay una mayor propagación del mosquito. Y esa propagación del mosquito pues va a resultar en una cantidad mucho más grande de contagios de dengue. Y es gran parte de la explicación de lo que nos está sucediendo hoy en México, aparte de otras cosas que vamos a ver. Entonces, solo platicar un poquito del monkeypox desde el punto de vista epidemiológico. Uriel, te prometo que no voy a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, pero bueno, el monkeypox está con nosotros desde 1970. No es algo nuevo, no es una enfermedad emergente, no es como el COVID-19, que era una enfermedad que no conocíamos, que no sabíamos que estaba ahí. Es una enfermedad
que ha estado ahí desde hace mucho tiempo con nosotros y que en varias regiones de África se consideraba una enfermedad endémica. Ya vimos que es la enfermedad endémica. Estaba ahí, ya sabíamos que estaba ahí. Y después se exportaba ocasionalmente a otras regiones del mundo. En el 2003 hubo un brote importante de viruela símica o monkeypox en los Estados Unidos de América. Y se relacionó con algunas, sobre todo animales que llevaron de África hacia Estados Unidos. Y bueno, estos animales transmitieron la enfermedad. Pero ¿qué pasó en el 2022? ¿Por qué de ser una epidemia, de una endemia, pues pasó a ser una epidemia que se propagaba a otros países? Pero ¿por qué no empezamos a considerar una alerta sanitaria? Porque en mayo del 2022, varios países que no tenían la enfermedad como una enfermedad endémica, empezaron a producir casos no relacionados ni con viaje ni con fauna externa. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad en otros países se convirtió en una enfermedad endémica. Y eso es lo que nos ha activado hoy la alerta sanitaria, que la enfermedad se está propagando de forma efectiva hacia otros países. Por eso es que estamos viviendo esta tendencia tan importante de la viruela símica o el monkeypox. Entonces, ¿cuántos casos a nivel mundial ha detectado la Organización Mundial de la Salud? 97,000, más o menos. ¿Ok? De esos 97,000, alrededor de 4,000 casos son los que hemos identificado en México. Y de estos casos, 186 muertes asociadas a la enfermedad. ¿Ok? En África, sí encontramos alrededor de 2,133 casos confirmados con laboratorio y 22 muertes asociadas en lo que va de este año. ¿Ok? Y bueno, hay una asociación de la presencia de la enfermedad con la inmunización de los ortopoxvirus. ¿Qué son los ortopoxvirus? La enfermedad como la viruela, ¿ok? Entonces, pacientes que tienen inmunidad hacia la viruela presentan resistencia o inmunidad a esta enfermedad. El cese de la vacunación mundial contra la viruela, pues ha creado un efecto de aumento de la viruela símica en otros países. Esto es lo que sucede en México. Del 1 de enero al 5 de agosto hemos identificado 212 casos. En el histórico tenemos 4,000 casos, pero lo que va de este año son 212 casos, de los cuales solo 49 se han confirmado y están distribuidos en México, principalmente en Quintana Roo. ¿Por qué creen que Ciudad de México y Quintana Roo? Porque son los estados con mayor movilidad de la población en México. Por eso es que tenemos tantos casos ahí. Ya después de entender las tendencias de la movilidad, pues podemos entender que la enfermedad pues va a tener un efecto importante en los lugares en donde se va a recibir mayor cantidad de personas de fuera. Entonces, esto es lo que les decía, los 103,000 casos más o menos, y de esos los 4,000 casos que llevamos en México, registrados históricamente desde más o menos el 2022. Esto es lo que les decía. La vacuna de la viruela tiene una disminución importante con la presencia de la enfermedad. Cuando había una campaña de vacunación muy importante para la vacuna de la viruela de 1981 a 1986, es esta línea que vemos aquí. Vean los casos tan bajos de monkeypox. Disminuyó, se redujo después de esta época la presencia de la vacuna y los casos de monkeypox aumentaron, regresaron del 2006 al 2007 a una campaña de vacunación. Esto es en el Congo, en la República Democrática del Congo, y hubo una disminución importante de los casos nuevamente de monkeypox. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues que debemos de hacer campañas de vacunación para la viruela, para disminuir la susceptibilidad del monkeypox. Ya para terminar de forma muy breve, ¿qué es lo que está sucediendo con el dengue? Pues como les dije,
El dengue está presentando casos mucho más altos de los que normalmente esperábamos. Eh, Están reportados a nivel mundial 7.6 millones de casos. Normalmente esperábamos un 4.6 millones de casos y ya lo superamos y llegamos a los 7.6 millones de casos, casi el doble de los casos esperados. Y por eso es que tenemos esta epidemia de dengue. Y es una epidemia porque es el crecimiento de la enfermedad en ciertas regiones ya delimitadas en donde se conocía que era una endemia la enfermedad, ¿verdad? Como en México. ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Qué nos está condicionando a esto? La falta global de recursos y la escasez de kits de diagnóstico de buena calidad, ¿no? ¿Qué factores aumentan las temporadas de transmisión que veíamos que es uno de los factores que aumentan la epidemia? Pues bueno, hemos tenido mayor temporadas de lluvias, que esas son las temporadas principales de transmisión del dengue. Hay mucha lluvia por periodos muy largos y esto condiciona, ¿verdad? Que el mosquito se pueda reproducir de forma más efectiva. Los fenómenos meteorológicos, como les mencionaba, como los eventos del niño y de la niña, que ahorita estamos experimentando un evento importante y por eso está lloviendo tanto. Y la reproducción por el vector favorecida por la humedad, por la transmisión del virus, etcétera, ¿no? Bueno, factores de riesgo del dengue, el principal, y es el que experimentamos en México, es el sistema de salud frágil. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos la capacidad para la respuesta hacia la enfermedad. ¿Por qué no tenemos? Porque no tenemos pruebas disponibles para toda la población para identificar efectivamente el dengue, ¿verdad? Y no tenemos la forma de prevenir la propagación del virus, porque hay una tendencia de querer fumigar las regiones cuando se sabe, porque el dengue es una de las enfermedades más estudiadas en el mundo, se sabe que eso no es una herramienta efectiva para el impedimento de la transmisión del virus. Entonces, necesitamos tener estrategias mucho más efectivas, poder generar estrategias que seguramente verán más adelante, que no voy a hablar de eso para no tomar más tiempo, para tener una reducción efectiva de la enfermedad. Pues bueno, eso es todo lo que les quería transmitir. Les agradezco mucho nuevamente a Med Scientific por la oportunidad de compartirles esta sesión y pues bueno, creo que estamos abiertos para preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Así es, doctor. Bueno, pues allá está. Listo. Sí, no, hombre, pues siempre el tener las bases de salud pública, ya, muchas veces ya hablamos más de, en lugar de salud pública, salud global, ¿no? Con este tema de la globalización, teniendo en cuenta que, pues nuestro país, México, es uno de los principales destinos turísticos del mundo, y aparte cada vez nuestra población mexicana también está saliendo de vacaciones, aunque sea aquí en el país, ¿no? Así es. Entonces... Esta clase uno estaba justo diseñada para ello, para que nuestros asistentes tuvieran algunas bases que luego por cuestiones de ahorro de tiempo o que no nos metemos tanto en la parte epidemiológica, de salud pública, no se tocan y quizá con este tipo de revisión de conceptos pues nos quedan ahora ya más claros términos que cuando los veamos en alguna publicación, alguna guía, pues ya vamos a saber de qué trata, ¿no? Entonces... Claro. Pues agradecerte, doctor Juan Pablo, por esta valiosa sesión. Y bueno, en este momento vamos a activar el chat para sus preguntas y las pueden ir realizando y bueno, un servidor las va a ir filtrando y las va a ir poniendo. Tenemos exactamente 10 minutos para poder comentar algo con nuestro ponente. Y bueno, va la primera pregunta que la tengo yo de este lado. Doctor, respecto a la vacuna contra el dengue, que en México pues sí está disponible, existe, qué tan útil podría ser, ¿no? Porque al final de cuentas se puede comprar, pero en medicina privada, y bueno, a veces ni tenemos la noción o la información de que existe, y pues la verdad ahí está. Pues sí, o sea,
A ver, las vacunas diseñadas como las que se hicieron para enfermedades como el dengue, que son vacunas relativamente recientes, que se diseñaron para poblaciones principalmente centroamericanas, para poblaciones latinas, tienen una efectividad muy importante. Hay que recordar nada más que lo que pasó con las vacunas del COVID-19, este tipo de enfermedades van a reducir la capacidad del virus de transmitirse, ¿ok? Lo que va a hacer es que esa susceptibilidad de la población va a aumentar. Sin embargo, no va a evitar el contagio de la enfermedad. ¿Ok? Va a generar anticuerpos, va a generar inmunización, pero son pocas las vacunas que existen en el mercado, como la de la viruela, que son las que son realmente efectivas para evitar la propagación al 100% o al 99% de la enfermedad. ¿Qué les diría yo? Por supuesto hay que ubicar la vacuna y poderla recibir de forma privada, pues porque es lo que tenemos y digo, adelante, sabiendo que no es una vacuna que nos va a evitar el contagio por completo, ¿no? Perfecto, sí, sí, así es, doctor. Listo, y hay algunas preguntas muy interesantes. La primera es un caso que pudiera pasar, ¿no? ¿Qué opina de un paciente que se sospecha que está enfermo por el Mpox y llega a un hospital? Pasa por la entrada, toca el pasamanos, toca su carnet, pide sus islas, están las sillas y después de esto las personas tocan todo lo que el paciente previo tocó. Ahí pudiera ser que un vector. ¿Se tienen que usar mascarillas N95 para esto? ¿Cuál sería su respuesta, doctor? A ver, es que eso está documentado para todos los hospitales y para todos los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud en el momento que vivimos ahorita, todos deberían de utilizar el cubrebocas. No es necesario un cubrebocas KN95 o un N95, siempre y cuando tengamos las restricciones que debemos de tener con el paciente. Si vamos a entrar en contacto directo con el paciente, deberíamos de tener un cubrebocas, punto. Cualquier cubrebocas, idealmente un cubrebocas tricapa, por supuesto, pero hay que tener el lavado de manos, muy importante, tanto nosotros como profesionales de la salud, como pedírselo a los pacientes y la sanitización constante de las unidades de salud. Si nosotros hacemos lo propio, utilizar cubrebocas continuamente durante nuestra estancia en el hospital y el lavado de manos recurrentes, esa es la forma más efectiva de transmitir no solo el monkeypox, sino la gran mayoría de enfermedades. El monkeypox es mucho menos virulento, tiene menor capacidad infecciosa que el COVID, pero de todos modos el COVID-19 con un cubrebocas tricapa utilizándolo continuamente y con el lavado de manos constante son formas en las que se puede evitar la propagación de este virus y de casi cualquier virus que existe. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Simplemente seguir las guías, los lineamientos que la Organización Mundial de la Salud nos marca de el lavado de manos, la sanitización de los lugares de atención en salud y el uso de cubrebocas estricto en los lugares de atención médica, ¿no? Y solo perdón, tomar una pregunta que vi aquí de reojo que va conectada con esto, ¿el monkeypox es mucho más mortal que el COVID-19? Bueno, hay que tener cuidado de los rumores que escuchamos, hay que ver los enunciados oficiales de la Organización Mundial de la Salud o de la la Organización Panamericana de la Salud. El monkeypox, la forma mortal necesitas tener, o en la gran mayoría de los casos, el 90% de los casos, se tenía un padecimiento concomitante de inmunodeficiencia agregada. La gran mayoría de pacientes identificados en África, el VIH. La forma más mortal, que es la variante 1 del monkeypox, no ha llegado a México. Entonces, evitemos las alarmas que nos encanta ver en la televisión o que nos escuchamos muy seguido, ¿no? Sí, justo, ¿no? De hecho, era la pregunta que seguía. Ahora, Doc, recuerdo hace quizá 2 años, íbamos saliendo del COVID y este tema de monkeypox ya estaba ahí, ya estaba pensando en que iba a ser una epidemia, en una pandemia y ya nos estábamos alarmando y eso fue casi hace 2 años y pues digo, podemos decir, no pasó a mayores, no pasó nada. Eh, de
¿por qué ahora vuelve y tendríamos más riesgo que la primera vez? Pues sí, o sea, o sea, es la tendencia de este movimiento de las enfermedades. O sea, sí, sí vamos a tener mayor riesgo de tener el monkeypox, pues sí, por supuesto, mientras no tengamos los lineamientos establecidos para recibir a las personas del extranjero, hacerles sus filtros sanitarios, para que como personal de salud no tengamos cuidado con el contacto con el paciente. Y mientras las enfermedades se sigan propagando de forma sexual, como el VIH también, pues obviamente estaremos teniendo la presencia de esta enfermedad. La viruela símica, lo que estamos viendo es que se está haciendo endémica en otros países. Entonces sí, tendremos los casos y se convertirá en una enfermedad endémica eventualmente, como sucedió con el COVID-19 en un periodo mucho más largo y menos traumático para la población. Pero sí, definitivamente no es muy difícil poder crear las estrategias para evitar una propagación de este tipo, ¿no? Perfecto. Y al final, ¿no? Digo, si se saliera de control, ¿no? Digo, todo puede pasar. Pues ya estamos, ya tuvimos un fenómeno previo, ya estamos medio entrenados, ya por lo menos sabemos que nos tenemos que lavar las manos, que quizá cuando nos digan que nos aislemos ya sabemos a qué se refieren, ya entendemos las comorbilidades y que hay pacientes de riesgo. Entonces, yo creo que estamos más preparados que hace 5 años si llegara a pasar algo así. Entonces, pues al final todo esto nos sirve de experiencia y pues a estar pendiente siempre de los sitios oficiales, de los sistemas de salud de cada Claro. país, información de profesionales. Y justo es una pregunta aquí personal. Yo creo que todos ustedes se enteraron de estas clases, de esta clase por redes sociales, o si ya son alumnos de Med Scientific, bueno, les mandamos la invitación por correo. Si pueden después de la clase, échense un clavado a nuestro Facebook, justamente en la publicidad de la clase del día de hoy, que salió pues, la semana pasada, ¿no? Fue bien interesante porque resulta que quien más reacciones le dio y quien más comentó fue el movimiento. Unas, pasando, viendo los comentarios, pues personas verdaderamente pues pareciesen enojadas con nosotros, ¿no? Inclusive hasta groseras, digo, ay, ¿en qué momento, no? Nos decían vendidos, nos decían un buen de cosas y este fue tema de conversación con muchos amigos este fin de semana, ¿no? De cómo estos movimientos tan verticales, llamarlos polarizados, no sé, pueden tener mucha influencia en las familias de esas personas, ¿no? Porque digo, a lo mejor que no te quieres vacunar, pues no te vacunes, ¿no? Pero las demás personas no las tienes por qué convencer o de que no se vacunen, no tomen la atención pertinente. Aquí ahora hay dos preguntas. La primera, ¿qué opina sobre las personas antivacunas que no quieren vacunar a sus hijos, que no están en capacidad, pues, de tomar decisiones, porque pues, son niños? Claro. A ver, hay dos cosas, ¿no? Una es el movimiento de los derechos humanos, que es algo que hay que respetar, que si la familia toma la decisión de no recibir la vacuna y toma esa decisión por sus hijos, pues tienen su derecho, ¿no? Es un derecho que es propio de la familia, es un derecho inherente de la familia y pues tenemos que respetarlo. El problema es pues justo hablábamos de la forma de transmisibilidad, ¿verdad? De la tasa de efectividad de la transmisión de las enfermedades. Cuando existen las personas antivacunas, ¿ok? Existe un grupo también muy importante de personas que no pueden, niños que no pueden recibir la vacuna, no por elección, sino porque tienen alguna enfermedad, un niño que nace con VIH, un niño que tiene una leucemia, pues que no va a poder recibir la vacuna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la inmunidad de rebaño, estos pacientes, lo que van a hacer, los niños que no están vacunados, van a ser los receptores y los transmisores de estas enfermedades que ya estaban erradicadas, como la viruela específicamente,
y que los papás deciden no vacunarlos y entonces los que se van a ver afectados son todos aquellos que no pudieron recibir la inmunización y que pues probablemente fallecerán por el contagio de la viruela, ¿verdad? También en el tema de la vacunación, pues bueno, la población también puede desarrollar cierta resistencia, que es lo que se ha visto en lugares como California, con el brote tan importante que hubo de viruela, con los antivacunas que fueron a Disneyland y ahí tuvieron un contagio muy importante. Pues bueno, la enfermedad y el virus muta y genera resistencia al estar presente de forma más continua, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería el comentario hacia las vacunas específicamente como la de la viruela? Es, hay que enforzar las políticas para que la gente se vacune y sobre todo transmitir la información correcta. Muchas veces los antivacunas toman las decisiones por falta de validez científica. La gran mayoría de antivacunas toman de referencia un artículo que publicó el New England Journal of Medicine, creo que fue en el 80 y algo, 87, que decían que pues la vacuna de la viruela causaba autismo en niños, ¿no? Es muy importante esclarecer que ese artículo, el que produjo ese artículo se retractó años después y admitió haber modificado los datos por objetivos políticos, ¿no? Es un artículo que no tiene validez científica y que no debemos de tomar en cuenta. Hay mucha validez científica, hay que acercarse a los médicos y a los científicos para saber cuál es la realidad de las cosas, como el tema que hay con las vacunas de COVID, que si generan más enfermedades tromboembolíticas, que si generan endocarditis, pues son información que no tiene un fundamento científico y que hay que tener cuidado antes de tomar una decisión. Y lo que nos pasa, lo que nos toca a nosotros como médicos, a todos los que están aquí escuchando, es tienen que ponerse a leer, entender de estos casos para que cuando les toca recomendar a sus pacientes que ellos les van a preguntar a ustedes, sepan darle la información, porque la gran mayoría de antivacunas hoy para las vacunas de COVID-19 son dados por médicos. El movimiento está dirigido gran parte por médicos, ¿no? Perfecto, justamente eso. Muy, muy importante, ¿no? Y bueno, hay unas preguntas muy interesantes y además, ¿no? Justamente en esa publicación, la vuelvo a citar de nuestra clase, ¿no? Nos ponían incluso estudios que estaban en PubMed de que la vacuna para no decir marcas, COVID-19, causó esto, pero hay algo importante que hay que decirle a la población no médica, o por lo menos no de ciencias de la salud. Bueno, hay niveles de evidencia de lo que se publica siempre, ¿no? Generalmente estos artículos dice reporte de un caso, ¿no? Que es un tipo de evidencia que es reporte de caso, pero no es lo mismo un caso a una serie de miles. Entonces, también hay que poner eso en nuestra tela de juicio científico. Ok, bueno, es un caso, lo reportaron. ¿Para qué? Pues para tener esa referencia bibliográfica en caso de que se pudiera replicar en un futuro o así, pero no quiere decir que porque es un caso, pues nos va a pasar a todos, ¿no? Yo creo que aquí todos o la gran mayoría nos vacunamos contra el COVID e incluso, por ejemplo, un servidor, ¿no? Se puso Pfizer, primero se puso Astra, después me tocó Pfizer y pues vean, aquí estoy, a menos que sea un holograma, a menos que estemos en en el cielo tomando una clase ahorita, ¿no? Pero pues aquí estamos todos nosotros, ¿no? Yo creo que eso se tiene que poner mucho en reflexión y vean, pues aquí estamos la mayoría de todos los que nos vacunamos, ¿no, doctor? Así es, así es. O sea, la evidencia científica no hay cómo contraponerla, solo hay que aprender a leer evidencia científica. Así es, doctor. Listo. Bueno, pues vamos con la última pregunta antes de dar los avisos y lo de las constancias que también por ahí andan preguntando mucho. Vamos con la última. Eh, bueno, hay dos bien interesantes, pero bueno, la primera, la que fue primero, ¿no? Ya se comprobó, dice que hay vacunas como la AstraZeneca y la Pfizer que no cumplían con los requerimientos para poder ser usadas en humanos.
Entonces, ¿cómo vamos a volver a confiar en vacunas? Bueno, de momento y de base son vacunas muy diferentes, la Pfizer a la AstraZeneca, ¿no? La Pfizer es una vacuna con base en RNA mensajero, son las nuevas vacunas, y la AstraZeneca son virus atenuados, que es una técnica que se ha utilizado desde hace muchos años, una forma muy segura de vacunación. AstraZeneca la introdujo en el mercado con muchos científicos, con un fondo muy importante dado por Fundación Carlos Slim para la Salud aquí en México, en Centroamérica. Y está muy bien estudiada esa vacuna. No hay un tema de falta de uso en seres humanos porque es una vacuna usada extensamente una técnica de vacunación usada extensamente en humanos que simplemente se modificó el tipo de virus que se quería y ya está. El virus del RNA mensajero o las vacunas de atenuación del virus por RNA mensajero pues sí, definitivamente con el COVID-19 fue la primera vez que se utilizaron las vacunas, que fue una estrategia que lo nombraron desde un principio el uso emergente de la vacuna, en donde se dio un peso importante a saber qué iba a ser más importante, si inmunizar a la comunidad o esperar 5 años más a poder probar las vacunas con un rango de confidencia o de confiabilidad bastante alto para el uso de las vacunas. Es un hecho que no llevó el proceso que normalmente llevan todas las vacunas, los protocolos internacionales que han llevado todas las vacunas históricamente, pero fue para erradicar la presencia de la pandemia tan fuerte que tenemos en el COVID-19, la cual fue una estrategia muy efectiva. Sí ha habido reporte de casos adyacentes, como todas las vacunas eh, enfermedades como Guillain-Barré secundarias a las vacunas, pues existen, están muy bien documentadas, están allá afuera. Claro que va a haber consecuencias de las vacunas porque al final de cuentas el uso de cualquier componente farmacológico externo tiene efectos en el cuerpo, pero para eso estamos los científicos, para aprender a revisar estas ocasionantes y saber cuándo podemos admitir el uso de estos medicamentos o de estos factores biológicos externos al cuerpo humano para la prevención y tratamiento de las enfermedades. Y fue lo que se decidió con las vacunas del COVID-19, específicamente Pfizer y Moderna, que fueron las primeras que pudieron utilizarse, que ninguna de las dos de por sí está, solo para comentar que leí comentarios, ninguna de las dos está fuera del mercado. Que no se utilicen en México no quiere decir que están fuera del mercado, pero son vacunas que se sabía que iban a ser efectivas, que iban a ser suficientemente positivas. Hoy ya tenemos más información de algunos efectos adversos que son muy dudosos que son de tasas muy bajas, pero que si podemos seguir confiando en las vacunas, oigan, pues gracias a las vacunas pasamos la pandemia y podemos estar conviviendo cara a cara todos los días hoy por hoy. Entonces, ¿y qué mayor momento para confiar nuevamente en las vacunas si estamos viendo que la viruela disminuye la vacuna de la viruela disminuye la presencia de la viruela símica? Entonces, es un momento importante para nosotros como médicos y nuestros pacientes o como nosotros como personales de la salud y nuestros pacientes, revisar si tenemos la vacuna de la viruela y reforzar esta vacunación. Y esa sí es una estrategia que nos va a llevar a evitar, si lo instituimos como país, nos va a llevar a evitar la presencia de la enfermedad en nuestro país. No, hombre, pues maravillosos comentarios, doctor, por usted como experto en el tema. Y precisamente Gracias. por eso empezamos con usted. Todo está planeado y bueno, yo creo que todos de esta sesión aprendimos algo muy nuevo. Aprendimos a aplicarlo y algo importante, ¿no? Retomar el papel que tenemos nosotros como profesionales de salud, no solo en atender, sino en educar a nuestros pacientes, en darles la información adecuada. Y pues ese es nuestro papel al ser profesionales de la salud también. Entonces, pues agradecerle, doctor, su tiempo.
estamos viéndonos en alguna otra charla presencial o en línea. Y bueno, gracias por su tiempo, por aceptar siempre. Y pues también decirle que estamos a 3 semanas de cumplir un año en Med Scientific y que justamente Felicidades. gracias, Doc, y justamente empezamos con una clase de dengue, ¿no? Y otra vez estamos viendo lo de virus, pero estamos a punto de cumplir un año y bueno, le agradecemos, Doc. No, gracias a ustedes y un saludo a todos, a toda la audiencia de Med Scientific. Sigan en este buen caminar. Hasta Igual. luego. Gracias, Doc. Un abrazo. Perfecto, amigos. Pues bueno, muy buena clase, ¿verdad? Vamos a darle a los avisos que tenemos que entregarles. Primero, antes de pasar al pase de lista, que es por un formulario como siempre, y que a partir de ella se elaboran sus constancias, se les hacen llegar. Bueno, tengo dos informaciones que darles respecto a lo que vimos el día de hoy. Denme un segundo para compartir pantalla. Bueno. Listo. Continuando con nuestras actividades de Med Scientific, vamos a tener una sesión académica el día miércoles pasado mañana, ¿no? Continuando con el tema de los virus y llevará por nombre pandemias virales con énfasis y enfoque en COVID-19 y viruela símica, desde el enfoque ahora biológico. ¿Ok? Ya vimos la parte de salud global, salud pública global. Bueno, ahora nos vamos a ver con la doctora Vanessa López Guerrero, quien es bióloga de formación, este, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también, tiene maestría y doctorado en ciencias en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en el área de virología y vacunas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la parte biológica molecular de estos dos virus. Esta clase del día miércoles es igual gratuita para todos ustedes. Vean, es la parte 2 de lo que acabamos de ver. Es también gratuita, con constancia gratuita y es previo a este seminario de emergencia, si queremos llamarle, o este express, que tiene por nombre Seminario Nacional de Virus Emergentes, ¿no? Justamente por esta necesidad de conocer como profesionales qué hay de nuevo en esto y qué le voy a decir a mis pacientes y cuál va a ser mi actuar profesional ante este tipo de casos en caso de que, bueno, se presente, ¿no? Entonces, este es el Seminario Nacional de Virus Emergentes, una actualización de COVID-19, dengue y viruela símica, que se va a llevar a cabo el día 2, 3 y 4 de septiembre en un horario de 19 a 21 horas y van a ser 6 clases, 2 clases por día. Va a estar avalado por la Universidad de Anáhuac, Cancún, quienes nos han apoyado todo este año y donde va a ser nuestra sede del Congreso de septiembre. Y bueno, el costo, la verdad, es bastante accesible. Se hizo solamente para los temas de honorarios, de ponentes y todo lo que se tiene que pagar administrativo, pero esto es básicamente solo cubriendo esos gastitos que son 400 pesos para profesionales de salud, es decir, quien tenga cédula, y nuestros compañeros estudiantes de medicina solo va a tener un costo de 200 pesos esta actualización de estos 3 virus. Y pues nada, les cuento algo rápido. Vamos a tener dos temas por clase, es decir, cada día se va a ver un virus, ¿no? Ejemplo, se va a ver COVID-19 desde la parte científica de investigación, la primera hora, y la segunda hora del lado del manejo médico, ya sea hospitalario, lo que sabemos al momento. Entonces va a ser la parte científica y la parte clínica el mismo día del virus que toque ese día, ¿no? Entonces, este programa el día de mañana ya está abierto para las inscripciones. Todos los que están aquí van a recibir un cupón de descuento del 30% para su registro, solo los de la clase de hoy y los de la del miércoles. Hasta ahí son los cupones que va a haber. Y bueno, pues en nuestra plataforma, déjenme, seguramente hay muchas personas nuevas. Déjenme, voy a compartir la plataforma para quienes no la conozcan y darles un paseíto rápido. Vean. Listo, en medscientific.mx, que es nuestro sitio oficial, si nos vamos a la parte de cursos, hasta abajo ya se encuentra disponible nuestro seminario perdón, no lo subo, pero bueno, ¿cuál va a ser el proceso? En todos nuestros cursos viene un botón de inscríbete, uno de programa y uno de acceder. A partir de mañana
En el de inscríbete le dan clic y los manda al paso uno, que es el pago. En este caso va a ser 400 o 200 o con los cupones. Se pone aquí el cupón, se hace el descuento, se hace el pago y se manda al registro general del curso. Entonces, algo bien, bien sencillo que va a estar disponible a partir de mañana. Entonces, voy a proceder a poner el enlace de asistencia del día de hoy y una vez que lo llenen, se pueden retirar. Nos vemos el día miércoles. Espero que todos estemos por aquí para la parte 2 de nuestra charla del día de hoy. Muy, muy buenas noches a todos. En un segundo se pone el enlace. Listo, ya se encuentra en el chat. Pueden empezar a llenarlo.